La inteligencia artificial es un caso muy curioso conceptualmente, dado a que puede entenderse y definirse de muchas formas o que no hay una única manera de aclararla. Sin embargo, para comprender qué es la inteligencia artificial, podemos partir de un hecho básico sobre este tema, y es que la inteligencia artificial es una tecnología que consiste en sistemas de computación cuyo propósito es procesar información para dar respuestas según su tipo y diseño. Una inteligencia artificial no es otra cosa que una máquina que procesa datos. Las capacidades de las máquinas para procesar la información depende tanto, primero, de las técnicas concretas que se diseñan para cierta resolución de problemas. También, segundo, de los modelos tanto científicos, teóricos y tecnológicos que se construyen como paradigma de diseño de las formas de procesar la información, como por ejemplo si es un modelo simbólico o un modelo subsimbólico o conexionista. Y como también, tercero, a partir de las hipótesis explicativas, conceptuales y filosóficas de entender el sentido mismo de la inteligencia artificial. De manera que tener una idea clara, o más bien, una idea unívoca sobre qué es inteligencia artificial no es nada fácil, debido a que depende de muchos aspectos, en parte de los antes mencionados, por lo que la inteligencia artificial es una materia no solo en constante construcción tecnológica, sino en constante clarificación conceptual de su significado, por lo que en este video vamos a dar un aporte a esta aclaración conceptual tan necesaria respecto a este tema tan fundamental en la vida humana de todos los días. Y la aclaración que hoy les traigo viene centrada en cómo entender una explicación de la inteligencia artificial que a veces se hace de manera ligera y confusa, la cual es definir a la inteligencia artificial a partir de tres versiones, las conocidas como inteligencia artificial débil, inteligencia artificial fuerte y superinteligencia artificial. De manera que, sin más preámbulo, hoy aclararemos la definición de la inteligencia artificial basada en sus tres versiones según su perspectiva más hipotética. Así que, empecemos. Hablar de inteligencia artificial débil, fuerte o super es hablar de tres versiones de la inteligencia artificial en un sentido hipotético, pues porque estas tres versiones o tipos de la inteligencia artificial no son reales o existen como tal. Más bien, cada versión puede entenderse como una escala evolutiva de la anterior, por lo que las tres versiones de inteligencia artificial no se crean a la vez o no pueden resolverse tan fácilmente. Es por eso que se puede entender a modo de saltos evolutivos de una hacia la otra. Es decir, la inteligencia artificial débil es el primer paso, pero luego esta versión evoluciona a otra versión diferente, que es la inteligencia artificial fuerte, y luego esta evoluciona a un estado más perfecto, que es la superinteligencia artificial. ¿Pero evoluciona hacia qué? Pues es una progresión evolutiva de las máquinas hacia la inteligencia o a la conciencia real. De ahí que estas definiciones de la inteligencia artificial diferenciadas en estas tres versiones o pasos sean hipotéticas, pues se basan en la hipótesis científica de que las máquinas podrían obtener conciencia con su mejora computacional, pero que a su vez esta promesa tecnológica de dotar a las computadoras de una mente real se basa en una hipótesis filosófica que dice que la inteligencia y la conciencia no es más que computación. Por ende, entre más computación se esperaría más inteligencia. Ahora bien, tres versiones de la inteligencia artificial en las que nos estamos centrando hemos dicho que son saltos evolutivos entendidos como saltos cognitivos o saltos evolutivos de una máquina hacia la mayor inteligencia. Ello consiste en que la inteligencia artificial débil se entiende como el estado básico de esta escala evolutiva, en la cual representa un estado en donde la máquina no tiene nada de cognición en un sentido auténtico. Aquí la computación solo se limita a imitar las funciones cognitivas del ser humano por medio de diferentes modelos y técnicas de procesamiento de información. De manera que para que una inteligencia artificial débil pase a considerarse una inteligencia artificial fuerte, debe dar un salto cualitativo tan grande que ahí es donde genera la controversia tanto filosófica como científica. En otras palabras, se habla de salto en el sentido de que una máquina sin nada de inteligencia debe pasar a un estado en el que sí tiene inteligencia, mente, conciencia o pensamiento auténtico como el de una persona ordinaria, como tú y como yo. Se tiene allí que en paralelo a las denominaciones de inteligencia artificial débil también se acuñe el término inteligencia artificial estrecha o específica, dado a que son inteligencias artificiales que por su condición de simulador de tareas solo puede analizar una tarea en específico, ya que su diseño y capacidad computacional no da para más. Este tipo de sistemas son considerados inteligencias artificiales estrechas porque solo son concebidas para responder a este o aquel problema dentro de este o aquel contexto de solución.
es una inteligencia artificial estrecha en contraposición a una versión superior que sería la inteligencia artificial en un sentido general. De ahí que, junto al término inteligencia artificial fuerte, se acuñe también el término inteligencia artificial general, en donde las máquinas, como han logrado dar un salto evolutivo y cualitativo a la conciencia, son seres autónomos cuyo pensamiento los eleva al nivel humano. Conseguidas estas dos etapas de la escala evolutiva de las máquinas en un sentido cognitivo, se ha adherido una versión más para completar la imagen dentro de estas hipótesis computacionales con la inteligencia. Esta tercera versión es la que se conoce como superinteligencia artificial o sencillamente superinteligencia. A este estado se llega a partir de un movimiento lógico si se acepta por el momento la hipótesis filosófica acerca de que la inteligencia es mera computación. Pues una inteligencia artificial fuerte, que sería una computadora con conciencia, ya no tendría limitantes humanos como sí sucedería con la inteligencia artificial débil, por lo que la inteligencia artificial fuerte, en su autonomía e independencia de los seres humanos, crearía mejores máquinas mejorándose a sí misma hasta que rompa sus límites y dé el siguiente paso evolutivo y se vuelva superinteligente. Deja atrás la inteligencia promedio tanto de humanos como de máquinas simplemente conscientes. Así se llegaría a una inteligencia tal que tendría una mente y una conciencia perfecta, cumpliendo con el estado último de los seres cognitivos. Es así que podemos repasar rápidamente estas tres versiones hipotéticas de la inteligencia artificial. Primero se encuentra la inteligencia artificial débil o estrecha que no posee nada de inteligencia real. La inteligencia artificial fuerte o general es la que posee una conciencia a nivel humano con una inteligencia promedio. Y por último tenemos a la superinteligencia artificial, que son máquinas con una conciencia mejorada y una inteligencia perfecta. Los términos inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte fueron creados por el filósofo norteamericano John Searle en un artículo filosófico de 1980 llamado Mentes, Cerebros y Programas, en el cual se presenta el ya famoso experimento del cuarto chino, mediante el cual Searle refuta la tesis filosófica defendida de que las máquinas algún día podrían pensar. El ser humano, se supondría, es inteligente y consciente porque su cerebro debe tener una potencia computacional muy compleja y superior a lo que actualmente podemos conseguir artificialmente. Sin embargo, con el tiempo y esmero, el futuro daría mejores métodos computacionales y por ende dotar de conciencia a las máquinas. De manera que la mente ya no sería tema de filósofos y psicólogos, sino que sería un tema de la ingeniería y programadores que podrían crear y reproducir. Searle se opuso a esta serie de ideas y argumentó que es falsa la tesis que la computación sea igual que la inteligencia. Una máquina computacional puede no tener inteligencia y un ser inteligente puede ser no computacional. En consecuencia, la mente nunca sería un programa que se resolvería con una solución técnica de la ciencia informática. Searle entendió que tales hipótesis no venían de la ingeniería misma, sino de los supuestos filosóficos sobre los cuales la tecnología se paraba. Es así que la inteligencia artificial, según Searle, es una idea filosófica que se filtró en los programas tecnológicos de investigación de la ingeniería, por lo que para refutar esta idea filosófica falsa, debía despejarla de su ropaje tecnológico. Es así que Searle debe diferenciar dos tipos de tesis de la inteligencia artificial, dividiendo esta última en dos versiones. Entonces allí Searle llama a una inteligencia artificial como débil y a otra como fuerte. La inteligencia artificial débil es la inteligencia artificial que se crea de manera real, seria, y con un sentido concreto y con una validación científica. Es decir, es débil y tiene un compromiso débil o nulo con la meta cognitiva de dotar de mente o conciencia a las máquinas. La inteligencia artificial en este sentido solo se construye con el único interés de resolver problemas en el mundo humano por medio de simular algunas habilidades humanas para cumplir con cierto número de tareas. En ese sentido es débil, en una pretensión cognitiva. La inteligencia artificial fuerte, en cambio, busca lo contrario, donde se considera que la inteligencia artificial sí tiene un compromiso fuerte con la tesis computacional de la inteligencia, y que sus esfuerzos consisten en crear tecnología que pueda dotar de mente a las máquinas porque confía en dicho presupuesto filosófico. De manera que con esa diferenciación, Searle usa su ataque filosófico no para atacar a la tecnología en sí, sino para refutar a otro argumento filosófico que permeó la investigación computacional. Ahora bien, ¿pero de dónde surgió la versión super de la inteligencia artificial? Esta versión se añadió después dentro de la imagen tripartita de la inteligencia artificial. La superinteligencia artificial viene de otras variantes, aunque parte del mismo punto que antes denunció Searle, el de la explicación computacional de la inteligencia. Si la inteligencia es igual a la computación, entre más computación, por ende, más inteligencia. Varios autores, entre estos que definen dicha tesis sobre la inteligencia, resalta Binch,
quien formuló la hipótesis de lo que se conoce como la explosión de la inteligencia, en la que si una máquina con mucha potencia computacional puede obtener conciencia, luego podrá crear máquinas más potentes computacionalmente, por lo que serán más inteligentes que esta primera máquina, y así sucesivamente hasta llegar a la inteligencia perfecta y superior, logrando un nuevo estado de conciencia. Estas ideas comulgan muy cómodamente con los movimientos transhumanistas que promueven precisamente el mejoramiento evolutivo del ser humano por medio de la tecnología, sobre todo de la tecnología computacional para llegar a una superinteligencia humana o artificial, como logro último de la racionalidad perfecta de los seres cognitivos. Hasta aquí ya hemos realizado ciertas aclaraciones sobre las tres versiones de la inteligencia artificial, hablando de su claridad conceptual como de en qué consisten. Resumamos. Primero, la inteligencia artificial específica o estrecha se refiere a las máquinas con unas funcionalidades limitadas o estrechas que solo les permite realizar unas tareas en específico, de ahí su nombre. Como solo se limitan a un número definido de tareas basadas en reglas, por ello le cae muy bien el apelativo de inteligencia artificial débil, en el sentido de que tiene un compromiso débil con la mente o la inteligencia en general. La inteligencia artificial general es lo contrario a la inteligencia artificial específica, pues es una versión en donde no tiene límites operativos y resuelve cualquier función en un escenario amplio, de manera que no está gobernada por reglas, sino que, debido a su generalidad de comportamientos, se asume que tiene un compromiso fuerte con la mente y si tiene una inteligencia de gran grado en igual de condiciones al ser humano. Y la superinteligencia artificial es una versión futurista en donde no solo tiene la amplitud de acciones al mismo nivel del ser humano, sino muchas otras más, que no podríamos determinar, por lo que no solo tiene conciencia, sino un nivel de conciencia superior al experimentado por los mismos seres humanos. Según estas especificaciones de cada versión de la inteligencia artificial, se pueden observar unas implicaciones conceptuales en sus definiciones, que nos permiten redirigirlas a un campo en específico en el que realmente pertenecen y en donde tiene sentido su definición. Primero, la inteligencia artificial débil o inteligencia artificial específica se refiere a los sistemas de procesamiento de información que el ser humano puede construir para solucionar problemas al simular las conductas humanas que se consideran cognitivas o inteligentes, desde máquinas de cálculo en un sentido clásico o simbólico hasta las redes neuronales más avanzadas que por medio de su aprendizaje dinámico pueden lograr cierta autonomía al llevar a cabo tareas no supervisadas y generar productos automáticos como piezas gráficas o piezas musicales, etc., lo que hoy conocemos como inteligencia artificial generativa. Recordemos que la inteligencia artificial débil, ante todo, refiere a máquinas que no piensan ni tienen conciencia real, solo logran simular dichos procesos. De manera que la inteligencia artificial débil es la inteligencia artificial más realista o científica, porque se puede hacer y aplicar en el mundo real. De manera que en el campo en el que pertenece la inteligencia artificial débil es el campo tecnocientífico que puede construir la ciencia humana en el mundo real. Por su lado, la inteligencia artificial fuerte, a diferencia de la inteligencia artificial débil, se refiere a las máquinas que se caracterizan por tener mente y conciencia auténtica, y su autonomía no es simulada, sino que es real y logra una independencia real y total de las intenciones humanas. Así, las tareas de estas máquinas son generales sin límites programadas, llegando a alcanzar el estatus de persona con una existencia propia. Si vemos, todas estas nociones que se le atribuyen a una inteligencia artificial con inteligencia real, como conciencia, autonomía, personalidad, independencia, creatividad y moralidad, son conceptos esenciales de la existencia humana que son discutidas por la filosofía, ya que dichas nociones escapan a la ciencia empírica y a la ingeniería informática. Como pertenece al debate más filosófico y conceptual a la hora de definir qué es la inteligencia y si una máquina mediante sus métodos puede obtenerla, pertenece más al mundo hipotético y teórico, no a la realidad tecnológica que tenemos o podemos realizar en el mundo real. De manera que la inteligencia artificial fuerte, como alude principalmente a la naturaleza cognitiva de la inteligencia, pertenece más al campo de la filosofía, a la teoría y a la argumentación abstracta. Y por último, la superinteligencia artificial, como es una consecuencia o implicación de la segunda versión teórica de la inteligencia artificial, como es la fuerte, la cual no es real, es aún más hipotética que la anterior, por lo que ni siquiera pertenecería en propiedad a la filosofía misma, sino que la hemos visto representada en la literatura, el cine y la ficción en general, más que en la ciencia, la tecnología o la filosofía. Los escenarios en donde las máquinas nos superan en inteligencia y nos dominan o extinguen como especie tiene como fuente principal las ficciones imaginarias de los escritores de novelas apocalípticas que inspiran al cine para entretener, no para explicar la realidad o para resolver un proyecto serio de investigación científica.
La superinteligencia artificial es un concepto fantástico que nos entretiene e inspira nuestra imaginación, mas no nuestra razón. Por lo que es problemático que muchas personas crean en la narrativa de la superinteligencia artificial y que se pueda creer o que incluso al día de hoy ya existen. Pero es por no entender en qué consiste estas tres versiones de la inteligencia artificial, sus relaciones, sus orígenes y lo que implican. Ello lleva a confusiones sobre las posibilidades de la inteligencia artificial a la hora de comprender su futuro y el rol que le asignamos en la sociedad y en nuestro mundo humano, su función verdadera y las relaciones que tendremos con esta tecnología. En suma, no entender bien las narrativas sobre la inteligencia artificial lleva a confusiones y a miedos infundados sobre la relación que debemos tener con la tecnología en general y con esta tecnología tan interesante. Y bueno, esto es todo lo que les quería contar el día de hoy con este video. Y aunque es una aclaración básica sobre la inteligencia artificial y sus versiones y las diferentes narrativas que las inspiran, este video da una guía para entender sus tipos, sus roles y la diferenciación que hay a la hora de juzgar a la inteligencia artificial que hoy en día tenemos. Espero que te haya gustado y coloques en los comentarios tu opinión. Te estaré leyendo. Un saludo y nos vemos en un próximo video.